Buenos días con todos, buenas tardes, buenas noches, un abrazo grande. Em, Vamos a empezar hoy viendo otro tipo de lectura, que vamos a ver la lectura en cruz y vamos a ver, hacer una lectura luego, ¿no? Con la lectura en cruz. Tenemos en el texto de la máquina de máquinas, tenemos dos tipos de lectura, ¿no? En cruz. Le abro el texto. Por cierto, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta de lo que habíamos visto la semana pasada? Yo creo que lo que quedó, siento, y por los comentarios que se hicieron después en el chat, que lo que quedó fue un gran impacto. Quedamos impactados con la pregunta y quedó como esa sensación, bueno, por lo menos a mí, que fue algo demasiado fundamental y es que he estado toda la semana con eso, no con duda, pero sí, con esa sensación bonita, bonita, más bien de que vamos dilucidando y entendiendo un poco, ¿verdad? El tema de las guerras y todo eso, pero que sí fue una reunión de todas las que hemos tenido, una de las más impactantes y más fuerte, así, más linda también. Esa es yo la sensación que he tenido toda la semana y por los comentarios que he visto en el chat, creo que todos, me parece que todos hemos sentido algo parecido, hasta la Bueno, gente que estuvo. quedó Ujú. grabada la reunión Sí, Sí, sí. porque yo me Marcelo. quedé hasta la mitad porque se cayó la electricidad acá, el internet por un ataque cibérico, ¿cómo se dice? Cibernético. Sí, Ujú. cibernético, y me quedé hasta la mitad, tengo que escuchar el resto. Donde aparece la pregunta que Ajá, Katy habla así. sí. Bueno, Muy fuerte, Marce. Muchas gracias por esa reunión realmente. Bueno, a todas y a todos. sí, en realidad todos lo hacemos, ¿no? Ujú, Bueno, ujú, vamos a tomar un poco el tema de la pregunta, que me parece que es importante. Si bien, ujú, como les decía, el tema de la pregunta es un tema complejo, pero no por ello tenemos que dejar de hacer preguntas, ¿no? La idea es ir afinando y la mejor forma de ir afinando el tema de la pregunta es justamente haciendo unas así. preguntas, ¿no? Entonces, mira que uno va preguntando y va encontrando la respuesta de acuerdo a la pregunta que se haga, ¿no? Como dice, si uno no lo hace bien, lógicamente no vas a encontrar la respuesta que estás buscando, pero el mejor modo es justamente emprender ese camino hacia la pregunta, hacia buscar e ir tratando de ir afinando el tema de la pregunta, ¿no? Sí, pero es fundamental, porque todo depende de la pregunta. Como decía en el texto, uno muchas veces piensa y quiere encontrar una respuesta y muchas veces ni siquiera se ha hecho la pregunta. Entonces, ¿cómo va a Ujú, encontrar una respuesta si no está hecha una pregunta, ¿no? Desde nuestra forma mental, siempre está asociado la pregunta con una respuesta, ¿sí? Y en realidad la pregunta está atada a la respuesta y la respuesta está atada a la pregunta. Pero desde nuestra forma mental, primero está la pregunta, es lo más accesible a la respuesta. Por eso tradicionalmente se dice que una pregunta bien hecha es la mitad de la respuesta, ¿no? ujú. Entonces, de ahí la importancia de la pregunta y por ello en el texto Poética Menor le da el mayor énfasis y claridad en la primera parte del texto, que es el tema de la pregunta. ¿Sí? Y la Ujú, pregunta tiene que ver con un pensar, un sentir y un actuar. Tiene que ver con esa triplicidad en la pregunta. Como cuando empieza diciendo en Poética Menor, toda verdad es triple, toda pregunta es triple. Y debemos, antes que nada, aprender a preguntar. De otro modo, no encontraremos respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema
quisiera revisar nuevamente el tema de la pregunta en la primera parte del texto que está porque hay la parte en el libro, hay la parte sobre la pregunta al comienzo del libro y ahí luego en el juego, ¿no? Entonces, la semana pasada no revisamos de la primera parte del libro, pero vamos a revisar de la primera parte porque me parece que es un poquito más amplio y más amplio con relación a la pregunta. Y de ahí vamos al juego, ¿sí? En cruz. Voy a compartirles para poder ir leyendo en pantalla. La pregunta. Nosotros decimos así. Toda verdad es triple, toda pregunta es triple y toda respuesta es triple. Debes antes que otra cosa aprender a preguntar. De otro modo no tendrás respuesta. Aprende a preguntar de una sola manera, es decir, triplemente. La razón verdadera en el corazón falso produce la hipocresía. El sentimiento verdadero en la cabeza falsa produce la estupidez. La acción verdadera en la cabeza falsa produce el regreso de la acción y en el corazón falso la humillación. Si falsa es la acción y la cabeza verdadera, el vacío irá adelante. Cuando la cabeza, el corazón y la acción están falseados según las proporciones de la mezcla, producirán la venganza, la envidia, la desazón, el aburrimiento y el no. Dice sí quien piensa, siente y actúa verdaderamente, y verdaderamente va en dirección única que es triple. Has de saber finalmente que la respuesta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático, el proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. ¿Sí? Entonces aquí vemos la primera parte del texto, ¿sí? Que justamente es como surge el texto, donde se habla primero de la pregunta y luego dice, has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso. Es decir, tenemos el individuo y tenemos el proceso. El individuo es estático. Acuérdense que el individuo son las 10 primeras cartas, ¿no? La carta 1 a la carta 10. Y el proceso y las cartas de proceso son de la carta 11 a la 22, ¿sí? Entonces son los arcanos mayores. Entonces el individuo es como una fotografía de lo que vamos a preguntar, ¿sí? Bueno, Un comentario raro. En las cartas de... cuando leemos ese tema de lo que es el sí y el no, la armonía de lo triple y todo eso, ¿no? Ahí aparece el aburrimiento como tema. Pero ¿no es que el aburrimiento se supone que está bien? una buena pregunta, porque justamente estaba yo el otro día viendo el tema del aburrimiento, ¿no? Y hay eh, porque cuando uno está, por eso acá dice, cuando la cabeza, el corazón y la acción están falseados, según las proporciones de la mezcla, producirán la venganza, la envidia, la desazón, el aburrimiento y el no. Digamos, todo negativo, venganza, pero el aburrimiento se supone que es positivo. En todas esas cosas que se hablan últimamente de que los niños no tienen en este momento, no están nunca aburridos, porque cuando están aburridos agarran el teléfono. Entonces, hay un montón Claro, de y se ha niños hecho que, estudios sobre el aburrimiento, ¿cierto? Es cierto, claro, que Miguel. están estimulados todo el tiempo y que el aburrimiento es algo que le escapa como... Entonces, nadie quiere estar aburrido porque es un aburrimiento. Entonces dice que habría que, que el aburrimiento a uno le obliga, digamos, el quedarse tranquilo aburrido,
de pronto empiezan a aparecer cosas muy creativas y que los niños deberían, en Pero lugar de fíjate, ir corriendo al teléfono, así es, pero fíjate, cuando estás aburrido puede surgir eso, ¿sí? Pero el momento que surge ya no hay aburrimiento. claro, pero entonces ya no hay aburrimiento. Pero el aburrimiento Claro, está visto como algo negativo aquí. depende, es que depende también cómo se lo vea, porque igual está el no. El no Claro, también, no necesariamente el no es negativo. sí que es. Digo, El no a es veces negativo. no es negativo, a veces ¿Cómo va a es ser bueno decir negativo? no. Está Sí, mal. claro. Entonces, claro. ¿Qué decías, Vicky? Es que creo que lo que está diciendo Norita, yo lo relaciono en el contexto que lo está diciendo Poética Menor. Yo sí lo entiendo muy bien, el aburrimiento relacionado, porque dice, cuando la cabeza, el corazón y la acción están falseados, según las proporciones de la mezcla, produce la venganza, la envidia, la desazón, el aburrimiento y el no. Y yo lo relaciono, vea que todo está falseado, la cabeza, el corazón y todo. Entonces, debe ser, si está muy falseado todo eso, una vida muy aburrida, sin dirección, guiada ahí como cuando vos te reunís con grupos de amigos que no tienen, solo viven en el reino de lo secundario, a ver quién tiene el mejor carro y cómo al otro le produzco envidia. Esas vidas así que yo, no es que juzguen ni que me crean, pero que yo siento que en el movimiento o la gente que está en otra cosa, en una búsqueda, no se aburre porque siempre está investigando o así. Entonces, en ese contexto yo lo veo así, de esa manera. Claro, claro, yo también lo veo así porque también habla de sazón. Son situaciones que uno debe topar también, topar fondo, ¿no? Porque Yo estoy justamente de probando ese estas, aburrimiento surgen cosas nuevas, pero el sí, aburrimiento como tal, como en sí, aburrimiento en sí mismo, no yo lo tiene, estoy, yo lo estuve observando estos días, justamente antes de la reunión, y me di cuenta de una cosa. Cuando uno está aburrido tiene un montón de energía, o sea, la acción está preparada, pero no sabe a dónde ponerla, ¿no? Ajá, Entonces, ay, sí. yo no tengo nada que hacer. Yo me acuerdo cuando era chica, ay, no hay nada que hacer, es un domingo, no hay nada, no hay nada. Y estábamos todos los adolescentes así. Es como si uno tiene el cuerpo lleno de energía, pero no tiene motivación para hacer nada, o no tiene nada, exactamente, y la cabeza está ahí dando vueltas. Pero el tema fundamental es que no hay una imagen que te movilice. ¿Y saben lo que noté? Que cuando uno está enfermo nunca se aburre. El enfermo, cuando uno está con dolor de algo, que te duele una muela así horriblemente es. o dolor de cabeza, no estás aburrido, estás mal. Y con gripe uno no está aburrido, se siente tan mal que no se aburre para nada. Es como que no hay energía suficiente para la acción, ¿no? Así es. Pero justamente es cómo se sale de ese aburrimiento. Sí, Marina, Sí, hola, buen día. buen día. Hola, hola. Hola, hola, hermosa Norita, hola Vicky, hola a todos. Yo creo que lo importante es, bueno, que aparezca esa sensación, poder identificarla, como decía Marce, y después el tema no es si es negativo o es positivo. Yo creo que ahí viene el poder de la alquimia, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Porque eso dispara un punto de la creatividad y de ver qué es lo que me gustaría hacer, que me parece que a todos nos pasa que si nos preguntamos qué quiero o qué es lo que me gusta, porque muchas veces decimos no quiero tal cosa, esto no me gusta, pero cuando yo una vez me empecé a preguntar, ¿qué es lo que quiero? ¡Apá! Y ahí sonaron todos los grillitos porque dije, ¿y ahora qué? ¿Sé qué es lo que quiero? Y bueno, y como decía Norita, es todo un tema con los niños por, claro, la sobreestimulación y no se les enseña. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Que se están trabajando, pero no les enseñamos, no les estimulamos
a que vayan a ese punto, ¿no? de la creatividad, porque ahí se descubre qué es lo que a uno realmente le gusta hacer y cuáles son los dones que traemos, y que por lo general no es solamente uno. A mí, por ejemplo, personalmente, jamás estoy aburrida. Al contrario, quiero hacer. No alcanza Bueno, el tiempo. Claro. Bueno, a ver, continuemos. Luego seguimos comentando, me parece interesante. La pregunta. La pregunta y la búsqueda de respuesta es parte del motor del desarrollo humano, no solo el científico y tecnológico, sino también de las inquietudes más profundas del ser humano, referidas al sentido y propósito de su existencia. De ahí la importancia de formular bien una pregunta. Entonces, nuestra pregunta, como se dice en poético menor, debe ser triple, es decir, coherente entre el pensar, sentir y actuar, estableciendo claramente nuestro punto de interés y de vista frente a la pregunta. Cuando hablamos de punto de interés, nos referimos a un punto muy específico que puede ser, además de los expuestos, funcional, económico, formal, práctico, simbólico. Antes se decía estético, no me acuerdo qué más en el texto, ¿no? Bueno, o cualquier otro punto que sea del interés de quien pregunta. En cuanto al punto de vista, nos referimos a la perspectiva, si queremos conocer las generalidades o, o las especificidades con respecto a lo que estamos estudiando. Acá la tapa, corregir. Es importante durante nuestra investigación o nuestra consulta mantener fijo el punto de interés y considerar desde qué punto de vista estamos realizando nuestra investigación. Es posible modificar nuestro punto de vista en el estudio, pero siempre tomando en cuenta desde dónde lo estamos realizando. Si se amplía para ver la generalidad o se restringe para ver la especificidad. El no fijar nuestro punto de interés y no tener claro nuestro punto de vista puede llevar a confusiones durante el proceso o a conclusiones erradas. Si durante la investigación o la consulta descubrimos o encontramos nuevas preguntas o vemos la necesidad de cambiar el punto de vista o de interés, debemos quedar claros que estamos modificando nuestra consulta o nuestra investigación. Existe una estructura observador-objeto que es ineludible, donde el observador interviene directamente en los resultados de lo que estamos observando. Si otro es nuestro interés u otro nuestro punto de vista, diferente será la respuesta encontrada. La relación observador-objeto es la misma que existe entre conciencia y mundo. No hablamos de conciencia sin eludir al mundo, ni hablamos de mundo sin considerar la conciencia. ¿Sí? Fíjense que esto es importante porque lo uno no existe sin lo otro. ¿Sí? Es decir, la relación entre observador y objeto es ineludible también, así mismo como conciencia-mundo. No existe una conciencia sin un mundo y no existe un mundo sin una conciencia. Y si hablamos de conciencia, ¿conciencia de qué? De un mundo. Pero el mundo, ¿para quién es el mundo? Si no es para la conciencia. ¿Sí? Si cambia la conciencia, también cambia el mundo. Bueno. Habitualmente se piensa que la existencia de un objeto es independiente del observador, pero sin entrar en profundos análisis filosóficos al respecto, se diría que el significado que puede tener el objeto o cómo lo miramos no es indiferente al observador. En todo tipo de investigación, aunque tratemos de hacerlo de modo objetivo, esto no es posible, ya que un observador siempre es y será un ser subjetivo. Esto queda mucho más claro y evidente en el estudio de las partículas que forman el universo. La física de partículas ha desplomado todos los paradigmas del positivismo y el racionalismo, ya que el observador es parte inherente a los resultados en una investigación de partículas. Actualmente, dentro del campo de la física existe una discusión cada vez más aceptada de considerar a la conciencia como parte constituyente de la realidad,
tanto como el tiempo-espacio y la materia-energía. Algunos podrían afirmar que solo se da dentro de un campo cuántico, reducido tan solo al mundo subatómico y que no tiene realidad en un macrosistema. Sin embargo, cuando estudiamos el comportamiento de un cardumen, un panal de abejas o la transmisión de la información dentro de una colonia de hormigas, es mucho más cercana la relación que se ha estudiado comparativamente con el entrelazamiento cuántico. A ver, pongamos algunos. El campo cuántico, primero hay que establecer bien claramente cada una de las cosas, porque a veces se habla de lo cuántico sin mayor referencia, ¿no? Pero cuando hablamos de lo cuántico, es lo relativo al estudio de las partículas fundamentales y los cuantos de energía, en las que se establece que un cuanto, latín quantum, cantidad, es la mínima energía que se puede transmitir en cualquier longitud de onda del espectro electromagnético, es decir, la radiación de la luz visible o de cualquier otra forma de radiación. Cuando hablamos de lo cuántico nos referimos al estudio de las partículas, específicamente, ¿no? Lo que podemos hacer es hacer comparativas, hacer analogías entre lo que sucede a nivel de partículas, a nivel subatómico, con la realidad habitual. Hacemos una comparación, ¿sí? Pero en realidad no es, muchas veces se habla del campo cuántico cuando se habla de ciertas situaciones de la relación entre los seres humanos, ¿no? Pero es una relación comparativa, hay que entenderlo claramente, ¿no? ¿Sí? En cambio, el entrelazamiento cuántico, un conjunto de partículas que se encuentran entrelazadas y no se puede considerar como partículas individuales con estados propios definidos, sino como un sistema, como una función de onda único de todo el sistema. O sea, a nivel cuántico, a nivel de partículas sucede eso. Hay una interrelación entre las diferentes partículas y a esa interrelación se denomina entrelazamiento cuántico. Eso se puede comparar o se puede hacer una correlación con lo que sucede a nivel social, ¿sí? Bueno, entonces se puede establecer, hacer un estudio comparativo y tal vez esa es la mejor manera de poder entender los fenómenos, como los sistemas complejos, ¿sí? Donde la suma de las partes no constituye simplemente, la totalidad no constituye simplemente la suma de las partes, porque es algo más, ¿sí? Bueno. Es mucho más cercana a la relación que se da estudiando comparativamente con el entrelazamiento cuántico que en comparación con una cadena de transmisión lineal, emisor y receptor. De igual manera, el funcionamiento de las redes neuronales en el cerebro humano y más cercanamente el estudio del comportamiento humano en la relación individuo-sociedad es más adecuado a verlo en la dualidad corpúsculo-onda, como lo plantea la física Dana Zohar. Ella tiene un libro que se llama Sociedad Cuántica, que es muy interesante, donde hace una correlación entre, entre el individuo y la sociedad con la partícula y onda, ¿no? Entonces, es como un acercamiento a esa correlación. Del mismo modo, como sucede a nivel cuántico, la realidad no se puede percibir por completo. Si prestamos atención a las generalidades, perderemos los detalles. Por el contrario, si atendemos a los detalles, se pierde la visión general. Podríamos atender primero a la generalidad y luego a los detalles, o viceversa. Por nuestra forma mental, nosotros tendemos a ver las cosas de modo lineal. Ese es nuestro modo, tal vez porque la conciencia está íntimamente relacionada con el tiempo. Y el tiempo tiene una linealidad que va de un pasado hacia un futuro, ¿sí? Esa es la forma mental que tenemos como seres humanos. Nuestra forma mental, dentro de esta estructura psicofísica de la que poseemos, nos hace percibir las cosas de modo lineal, ¿sí? La intención al estudiar este modo y el método que, se lo ha llamado el método estructural dinámico es tratar de ver la cosa en proceso y es una forma de ver de interrelación, donde la estructuralidad es la que da la interrelación de los elementos, ¿sí? Como en el entrelazamiento cuántico, similar, ¿no? Pues todo está interconectado, todo está interrelacionado. Lo que sucede en un punto
que toda esa estructura influye en otro punto, ¿sí? Hay niveles de influencia, desde luego, ¿no? O sea, nuestra influencia es más cercana con quienes tenemos más en nuestro medio inmediato, es más cercana esa influencia. Pero sin embargo, esa influencia también va generando una influencia a nivel general. Y ahora mucho más cuando todo está mucho más interrelacionado, más interconectado. Si antes que no había internet, se daban fenómenos concomitantes en diferentes puntos del planeta, ¿sí? Ahora, con todo el tema del internet y las comunicaciones, es mucho más, ¿sí? Entonces, no es una cosa tan así como decir mágica, sino es como el todo influye en sus partes y las partes influyen en el todo, ¿sí? Bueno, del mismo modo como sucede a nivel cuántico, la realidad no se puede percibir por completo si pues, ya leímos eso, ¿no? Podríamos atender primero a la generalidad y luego a los detalles, o viceversa, tomando en cuenta la consideración de que nada es estático y todo está en movimiento. Así tener las dos visiones. En cualquier caso, son dos puntos de vista muy diferentes, donde lo que concebimos como realidad varía según nuestro punto de vista. La paradoja de Zenón de la flecha, no sé si recuerdan esa paradoja de Zenón, Zenón, el filósofo eh, presocrático, que decía que una flecha, acá creo que está, dice acá. Esto es tomado de autoliberación, ¿no? Es la traducción del texto de Zenón en autoliberación. Dice, una flecha que ha sido disparada en un momento dado, ¿está donde está o está donde no está? Lo segundo es imposible. Luego la flecha está donde está, por lo tanto no se mueve. Entonces esta paradoja, ¿sí? Que es muy curiosa, tiene que ver también con este tema de los puntos de vista, porque si no ven estática la cosa, ¿sí? Es decir, donde el punto de vista está en estática y lo que se mueve es la flecha está donde no está. Pero si no está ubicado en la flecha, cuando estamos montados en la flecha, vemos que la flecha no se mueve porque estamos moviéndonos con ella, ¿sí? Bueno, la paradoja de Zenón de la flecha aparentemente puede parecer absurda y sin una solución lógica, pero justamente al tratar de explicar el movimiento sin considerar el punto de vista, la respuesta es confusa, ¿sí? Si nos ponemos a verlo como está planteada es totalmente confuso. Si estudiamos el movimiento desde un punto de interés de la física, es necesario un sistema de referencia o un punto de vista, porque como sabemos, el movimiento es relativo. Si consideramos un sistema que se mueve igual que la flecha, podemos afirmar que la flecha no se mueve, porque su posición con respecto a la referencia siempre está a la misma distancia. ¿Se entiende, no? Sí, es como que nos estuviéramos moviendo junto a la flecha. Pues si nos movemos junto a la flecha, siempre veremos a la flecha estática, ¿sí? Como cuando vemos la silla o vemos los objetos que están a nuestro alrededor. Todos los objetos que están alrededor nuestro están quietos. La pared está quieta, el piso está quieto, la silla está quieta. Porque nosotros nos estamos moviendo con la tierra, ¿sí? Una Pero, pregunta. sí, A mí me gustaría aprender a pensar en proceso, ya. de forma procesada. ¿Me podrías dar un ejemplo que podría ser algo cotidiano, como ejemplo, qué podría ser? Simple, a ver. A ver, primero, saber que no es tan simple. O sea, el modo de pensamiento humano es tratar de ir simplificando, ¿sí? Sí. Ya. Pero una cosa es tratar de simplificar algo que es complejo y otra cosa es una mirada simplista de las cosas, ¿no? Sí. Mm, Ya. Es como, por ejemplo, tratar de entender el comportamiento humano, mm, ¿sí? Si el comportamiento humano fuera simple, podríamos predecir qué es lo que va a suceder con un individuo. Es decir, por ejemplo, si un chico durante su niñez fue maltratado, una visión sería que ese chico
va a ser un maltratador, sería Claro, una forma. claro. Otra es que ese niño se revela frente a ese maltrato y más bien no maltrata, y más bien es todo lo opuesto, que es otro tipo de respuesta. Entonces, para poder ver, para poder entender los sistemas que son complejos, primero hay que entender que la suma de las partes no constituye a la globalidad, ¿sí? Mm, Y hay que entender también que la globalidad es un tanto impredecible, mm, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer en ese estudio y en esa mirada es las posibilidades que tenemos frente a los hechos que van a pasar. Como el caso del niño. El niño que es maltratado, uno puede ver que depende de cómo ordene en su cabeza eso que está viviendo, cuáles son las posibilidades que tiene. Una es que sea maltratador, mm. ¿sí? Entonces vamos viendo las diferentes alternativas que tenemos y de acuerdo a las condiciones en las que estamos, podemos ver desde un punto de vista de probabilidades de mejor manera, ¿no? Entonces, para tener una visión procesal, uno tiene que primero entender los elementos que lo componen, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que lo componen? ¿Cómo se interrelacionan esos elementos entre sí? ¿Sí? Frente a esa interrelación de los fenómenos entre sí, podemos llegar a un tipo de síntesis, ¿sí? Ahora, lo que va a suceder exactamente no lo sabemos, ¿sí? Ok. Y tampoco podemos decir que esto va a suceder. Es mucho más probable que suceda algo. Si las condiciones de origen son favorables, es mucho más probable de que el proceso termine favorablemente, ¿sí? Mm, Ahora, un factor importante en ese proceso es la intención humana. Y ese es un tema que a veces no se le toma en cuenta, ¿sí? Como decía el negro, siempre acerca de la conciencia, y es importantísimo esto de saber que la conciencia es activa. Porque si la conciencia no fuera activa, las cosas estarían predeterminadas. Pero esa actividad de la conciencia hace que de que los fenómenos o el futuro que queremos, lo que deseamos para nuestra vida, depende de lo que hagamos entre todos, ¿sí? No sé si con esto te acerco un poco a a la respuesta porque es, como te digo, es bastante complejo lo que tú dices, ¿no? Y no es tan simple, ¿sí? sí, 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 No es sí. tan simple porque también es modificar nuestra forma mental habitual, ¿sí? Esa forma de ver lineal y tratar de verlo de manera más procesal, más en conjunto, ver que hay procesos, que hay ciertas tendencias. Si estudiamos como los diferentes elementos y cómo es la dinámica, podemos ver cómo se va moviendo eh, la onda, ¿no? Se comprende, ¿sí? Sí. Pero es Entonces, difícil. en esa visión de Mm, proceso, también tenemos que ver la historia, cómo viene ese proceso, cuáles son los ritmos que tiene ese proceso, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, podemos ir acercándonos mucho más a esa visión procesal. A ver, una pregunta. Cuando tenemos la perspectiva del labriego, ¿estamos en estática y cuando vemos la del astronauta estamos en proceso? ¿O estoy confundiendo todo? Eh, sí y no. Está bien como una forma de verlo, de verlo de modo más simple, ¿sí? Digamos que la visión del labriego está relacionado con lo estático, ¿sí? ¿O no? Porque vemos los elementos que componen, ¿no es cierto? Sí. Pero también hay que entender que hay un proceso, que nada es estático en realidad, o sea, es como una perspectiva para poder estudiarlo, ¿sí? O sea que en realidad, la verdad, no hay estático, todo se mueve. Todo se mueve.
Así es. Ok, partiré de ahí entonces. Claro. Mi Pero punto para de estudiar, pero para estudiar lo entendemos primero en estática, aunque sabemos que no es estática, totalmente, ¿sí? Porque es la única forma que tenemos. Porque si no nos quedamos con la paradoja de Zenón, ¿sí? Un absurdo. Porque al final todo parecería ser absurdo. Y eso es lo que también el negro hablaba del relativismo, ¿no? Cuando todo se relativiza, porque en realidad todo es relativo, pero si todo relativizamos, no logramos entender nada y nos quedamos en la nada, ¿sí? O sea, uno tiene que verlo así, pero saber que hay algo más, ¿sí? Más o menos como hay no sé, ese aforismo, no ese aforismo, esa frase del Zen que dice, para, para el ignorante, las montañas son montañas, los ríos son ríos y los árboles son árboles. Algo así es, ¿no? Para el que está en el camino del Zen, las montañas no son montañas, los ríos no son ríos y los árboles no son árboles. Pero para quien se ha iluminado, las montañas son montañas, los ríos son ríos y los árboles son árboles. Con esto que yo que quiero, puede tener muchas interpretaciones esta frase, ¿no? Del Zen. Pero yo lo interpreto, desde donde yo lo interpreto y con relación a esto, me refiero un poco a eso, que si bien nada es estático, tenemos que aprender a verlo primero en estático, porque es el modo como aprendemos, ¿sí? Es como el estudio del cuerpo humano. Cuando se estudia anatomía, se lo ve en estática y es algo estático, aunque en realidad un cuerpo vivo siempre está en dinámica. ¿Se entiende, no? Sí, Es claro algo, que. es Sí, algo no, así. por lo que dijiste antes también, que nosotros pensamos en forma de simplificaciones, de cliché, Claro. de, claro, sí. Pero hay que saber, hay que no quedarse ahí pegado a eso. Eso es lo importante, ¿no? Mm, O sea, entender que es una mirada que estoy, desde una mirada, o sea, tener siempre presente que es desde una mirada de la que estoy haciendo. No es que estoy estudiando al objeto en sí mismo, estoy estudiando la relación que tiene el objeto conmigo, o con los seres humanos, o con un observador. ¿Sí? ya, Eso. ok. ¿Dónde nos habíamos quedado? A ver, Vamos en, ya me perdí. yo Bueno, también. en cambio, desde un sistema inercial ubicado en tierra, se afirma también acertadamente que la flecha se mueve. Por ello, es necesario en cualquier estudio o respuesta a una inquietud fijar claramente nuestro punto de vista. Dentro del estudio de las cartas T, tenemos tres perspectivas o puntos de vista, a los que se ha llamado del astronauta, del labrador y del abrigo. ¿Sí? Frente a un mismo campo, el abrigo, el labrador y el astronauta ven realidades distintas. El abrigo aprecia los detalles inmediatos del campo que trabaja. El aviador comprende los límites del campo y puede relacionar distintos espacios porque observa sus límites. El astronauta pierde ya los mismos límites y obtiene una visión de estructura total. ¿Sí? Bueno. El astronauta tiene una visión amplia y general. Puede establecer una visión estructural del conjunto y de otros campos. Tiene una visión procesal. ¿Sí? El aviador puede ver los límites del campo y establece las relaciones de ámbitos circundantes. Es decir, tiene una visión relacional. El abriego percibe claramente los elementos compositivos de su campo y observa las particularidades. Tiene una visión compositiva. Entonces, para poder tener también una visión procesal, ¿sí? Es entender estas tres miradas. Es verlo desde esas tres miradas. Desde la mirada del abriego, del aviador y del astronauta.
¿sí? Y entender que lo que estoy mirando es desde el labriego. No puedo mezclar las miradas. Si estoy mirando el labriego, no intento ver desde el astronauta, si no me va a producir toda una confusión, ¿sí? Y me quedo en el absurdo. Y me quedo en esa forma relativa de relativizar todo, ¿no? Debemos tener claro que el conocimiento que obtengamos de nuestro objeto de estudio no está limitado solamente por los umbrales de nuestros sentidos, sino también por la forma mental. Esto quiere decir que la estructura que poseo, el psiquismo que posee el psiquismo humano, dado por su condición psicobiológica como especie, además por la cultura, la historia y la experiencia individual que posee cada individuo, hace que el conocimiento de un objeto o una respuesta a una inquietud sea diferente para cada persona. Si bien es cierto, no podemos conocer realmente un objeto, encontramos respuestas que satisfagan nuestras necesidades. Eso es lo importante, o sea, ver, no, uno no, si uno se queda como que nada es real, todo es imaginario, todo es lo que crea mi mente, nos quedamos en la nada, ¿no? ¿Sí? Pero esa mirada, esa es mi realidad, y eso es importante entender que lo que vivimos es nuestra realidad, ¿sí? Entonces, si no me quedo en una cosa así como en esa visión cartesiana de que pienso y como pienso yo existo y me quedo en el solipsismo de pensar de que solamente yo existo y que todo es imaginario, todo es irreal. Mm. Eh, Sí, pero sí, por eso justamente me parece por ahí está Oscar, ¿sí? No recuerdo en qué paso se da ese rompimiento con el solipsismo, ¿no? Porque es Sí, necesario ese rompimiento con el solipsismo, ¿no? sí, es al mismo tiempo cuando hablas de la intersubjetividad, ¿no? Así Claro, es el paso 8 de la disciplina mental. Ujú. exactamente, ¿no? Que es romper con Con esa esa. forma, ¿sí? Que es importante, ¿no? O sea, es Mm, importante también entender que lo que yo percibo es el modo como yo he organizado mi mundo, pero es mi realidad. Esa es mi realidad. ujú. Bueno. A medida que ganamos en experiencia y consideramos que al estudiar un objeto lo hacemos desde lo que percibimos, representamos e imaginamos, dado por nuestro particular modo de observar el mundo, logramos ampliar nuestra mirada de la realidad y ubicarnos en una mejor posición para comprender y actuar en el mundo. Esta experiencia nos da energía libre para emprender nuevos trabajos, y avanzar desde el campo de la determinación hacia el campo de la libertad. Ese es el camino de la historia, en la dirección de la superación del dolor y sufrimiento. Es fundamental, por lo expresado, fijar claramente nuestro punto de interés y de vista para la realización de la pregunta. Ahora, con respecto a las máquinas, la pregunta corresponde a la máquina punto, que constituye la perspectiva desde la que realizamos nuestra pregunta. Decimos que la pregunta está relacionada con la ley de estructura, porque de esta manera determina los ámbitos en donde se desarrolla la respuesta que queremos obtener, ¿sí? Acuérdense que la ley de estructuras dice que todo está interrelacionado y la pregunta está relacionada justamente con la ley de estructura, porque fija la perspectiva desde donde miramos en esa estructura, si vemos desde el ámbito mayor, desde el ámbito medio o del ámbito menor, es decir, desde una visión del astronauta, del aviador o del avión. La perspectiva que tenemos de las cosas modifica nuestra visión de la realidad. Al desplazarnos y cambiar nuestro punto de vista, se amplía nuestra experiencia y por lo tanto nuestra visión de la realidad. Nuestra forma mental básica nos permite percibir un mundo tridimensional y también tempoespacial, ¿sí? Creo que todos acá tenemos esa forma mental, ¿no? Percibimos el mundo en un tiempo, ¿sí? En una visión tempoespacial. Es nuestro modo.
de ver y de percibir el mundo, ¿no? Al ampliar nuestro punto de vista, nuestra conciencia se amplía. Bajo nuestro esquema mental, es imposible captar por completo aquello que constituye la esencia misma de las cosas. Esto, que es una limitación, también representa un camino de nuevos descubrimientos, en donde entra la capacidad de asombro que hace a nuestra especie ampliar sus horizontes. Entonces la idea también es como especie y para nuestra subsistencia, de poder y de lograr ampliar nuestra conciencia, ¿sí? De tener nuevas formas de ampliarlo. Y hay diferentes formas en donde ampliamos, ¿no? El conocimiento es una forma de ampliar. Viajar es otra forma. El relacionarnos con otros seres humanos también es otra forma de ampliar la conciencia, ¿sí? Las actividades que hacemos es también ampliar. El hacer ejercicio también amplía nuestra conciencia. El descansar bien también amplía. Entonces, las diferentes actividades que vamos haciendo de manera ordenada ayudan en esa ampliación de la conciencia. Y también amplía el nivel de conciencia en medida que aporto en la liberación de otros seres humanos de sus limitaciones y sus condicionamientos. Bueno, es por ello que el ser humano va construyendo modelos de interpretación de la realidad. Por ejemplo, el modelo cuántico interpreta perfectamente el mundo subatómico de las partículas fundamentales. El modelo determinista newtoniano rige el mundo medio y el modelo relativista einsteiniano explica perfectamente el mundo de los grandes astros. Actualmente, a inicios del 2022, que fue cuando se escribió este texto, se busca un modelo que interprete todo el cosmos, lo que se ha llamado como unificación de la física, pero aunque esto se consiga en nuestro mundo medio, seguiremos utilizando las leyes de la física de Newton. Cuando construimos casas, edificios, está todo dentro del campo de la física de Newton, la clásica. Los nuevos aparatos electrónicos y eso ya entra dentro de lo cuántico. Bueno, por lo planteado, todo punto de vista es válido y el conocimiento que tenemos de las cosas se puede ir ampliando, así como humanidad si como humanidad trabajamos mancomunadamente. Justamente ahí está el enriquecimiento humano. La inteligencia del conjunto es siempre mejor que la inteligencia de cualquier individuo. Bueno, acá hablo un poco de otro tema que no vamos al caso porque si ya vamos a continuar el libro, pero ya tenemos una idea clara acerca de la pregunta. Ahora sí vamos al juego, ¿sí? El juego de las cartas y vamos a ver si hacemos si logramos hacer una pregunta. ¿Sí? Voy a leer un poquito sobre las indicaciones. Voy a leer, aunque ya lo habíamos leído y lo habíamos visto, pero siempre para tenerlo presente, ¿no? Este es un juego de preguntas y respuestas que por medio de alegorías, signos y símbolos plasmados en las cartas T permiten encontrar respuestas a nuestras inquietudes. La simbología del juego, bajo las condiciones de indicaciones planteadas, nos permite por vía asociativa encontrar en nosotros aquella idea o forma que circunda el pensamiento que hasta ese momento no lograba ser captado ni expresado de modo racional. Luego de su interpretación por vía abstractiva, encontramos la respuesta que estamos buscando. Entonces, la idea es ir por vía asociativa, es decir, lo que nos dice la carta. Cada uno de los símbolos que están en la carta, vamos asociando con la pregunta que estamos haciendo desde el punto de vista, ¿sí? Luego de eso, vamos al tema asociativo, al tema abstractivo y vamos encontrando una respuesta. Al ordenar esa pregunta, ¿no? Las cartas en sí mismas, de modo subjetivo, no son las que nos dan la respuesta. Al interpretar desde nuestra subjetividad, somos los lectores los que encontramos la respuesta que completa ese acto de conciencia. Al desarrollarse en un inicio por medio de cadenas asociativas, la imagen cumple con una función transferencial, es decir, traslada y ordena los contenidos de tal modo que nos permite encontrar la respuesta.
Muchas veces cuando queremos encontrar una respuesta a una inquietud, tenemos un modo habitual de buscar. Resulta que solemos seguir una cierta cadena de pensamientos, bastante reiterativos en su forma, y así llegamos a un mismo punto. Cuando hablamos de esta forma, no nos referimos a la forma mental, sino porque la forma mental es algo más general. Me refiero a la forma habitual que tenemos al razonar y al pensar. ¿Se entiende? Que está relacionado con nuestra forma mental, porque de acuerdo a nuestra forma mental, tenemos un modo de preguntar y respondernos, ¿no? Pero, pero no es lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende, no? Porque la forma mental ya es algo más que está ya configurado por toda nuestra historia, ¿sí? Es un modo ya más permanente, digamos, aunque también está cambiando, pero es algo como más fijo, ¿no? Nuestra forma mental, ¿sí? Es lo que habitualmente dentro de la psicología se habla de la personalidad, ¿sí? Nosotros hablamos que justamente esa personalidad es una forma, una expresión que se da por esa forma mental. ¿Estamos? Bueno. Las redes neuronales que se activan siguen siempre el mismo camino y por lo tanto no logramos encontrar respuesta. Es como la frase atribuida a Einstein, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. A ver, para que se entienda un poco más lo que decía de la forma mental y eso, de hecho también vamos, como les digo, también vamos cambiando nuestra forma mental, pero no al cambiar una perspectiva con respecto a una pregunta o un modo, voy a cambiar la forma mental. Claro que si vamos haciendo nuevos hábitos en nuestro modo de relacionar y tener una visión más amplia, se va a modificar nuestra forma mental. ¿Sí? Eso para dejar un poco más claro, ¿no? Porque en algún momento me parece que Oscar a esto preguntaba si era lo de la forma mental. Bueno, sí está más o menos claro, ¿no? Sí, y en el otro libro mencionas Marcelo, Ajá, me parece, si mal no me equivoco, pones la forma mental es también la forma en la que estructuramos el mundo, ¿no? así es. Y a mí, cuando leí esa parte después de la reunión del domingo pasado, me quedó como más claro, porque esto de la forma mental es algo muy complejo, pero a la vez muy interesante y bonito, ¿no? Claro, claro. Porque Ujú. justamente por nuestra forma mental vamos estructurando el mundo como lo concebimos. Y también en psicología generalmente se estudia, por ejemplo, la personalidad, ¿no? Como que fuera la personalidad el núcleo. Desde nuestro esquema, la personalidad es una expresión de esa forma mental, ¿sí? La forma mental está mucho más atrás, está mucho más enraizada, ¿no? Que está dada por nuestra cultura, por nuestros genes, por nuestras vivencias, se va estructurando, ¿no? Y va modificándose también, ¿sí? Pero es como algo un poco más fijo que hoy, por ejemplo, hoy estoy con un estado de ánimo, mañana estoy con otro. Estamos bajo la misma forma mental, ¿sí? Entonces, es muy importante este tema de la forma mental. Y de hecho, con los trabajos profundos vamos modificando nuestra forma mental. Vamos ampliando nuestra conciencia. Y en medida que vamos ampliando nuestra conciencia, también la forma mental se va modificando, ¿no? Bueno, por medio de las cartas T se desarrolla otro tipo de respuesta. Si la pregunta se plantea en forma adecuada, en un primer momento lo esbozamos, los esbozos de respuesta se van generando de modo intuitivo y un tanto creativo, como en la poesía y el arte. Luego se ordena la información obtenida por vía extractiva y encontramos la respuesta. En este caso, son primeras las cadenas asociativas, las que van descubriendo ciertos cobertizos en nuestro interior. Posteriormente, en pequeñas cajas y de modo simbólico, encontramos pistas que al unirse y al ordenarlas por vía racional nos llevan hacia la respuesta buscada. Se entiende también que esto de las pequeñas cajas también es una alegoría, ¿no? Es como que los contenidos que tenemos de conciencia están como a veces no están relacionados, ¿no? O no los vemos así.
aunque están relacionados realmente, pero no logramos divisar esa relación que existe entre los diferentes elementos. Desde este punto de vista, no se trata de un sistema de adivinación, ya que el futuro puede ser aquel que queramos vivir. Como habíamos dicho, el tiempo es cíclico y en espiral creciente, coexistiendo el presente con una infinidad de posibilidades. Cuando lanzamos una pregunta al aire, esa interrogación queda flotando y junto a ella una posible respuesta. No necesariamente la pregunta te cede la respuesta, pues muchas de las interrogaciones ya tienen respuesta antes de formularlas. Solo hay que descubrirla, pero para hacerlo debemos determinar primero la pregunta de modo adecuado, como se dice en poética menor. De otro modo, no encontrarás respuesta. Esto es justamente por nuestra forma mental, porque si bien la pregunta y la respuesta están interrelacionadas, están en un solo, ¿sí? Por nuestra forma mental, nosotros divisamos la respuesta y de acuerdo a la respuesta a la pregunta. Es más fácil. Y de acuerdo a la pregunta encontramos la respuesta. Bueno. El tema que nos debe ocupar en primera instancia no es encontrar la respuesta, sino hacer bien la pregunta. Las respuestas no están a la vista y lo que podemos divisar es alguna arista a la pregunta. Esta interrogante debe ser coherente, es decir, debe ser concordante con nuestro pensar, sentir y actuar. Cuando no encontramos lo que buscamos, en la mayoría de los casos, es porque no hacemos bien la pregunta. La respuesta siempre está asociada a la pregunta. De igual modo que no hay solución sin un problema. No existe una respuesta sin una pregunta. A veces buscamos respuestas sin formular bien la pregunta y en otras ni siquiera nos las hacemos. Según varias investigaciones realizadas, uno de los modos más efectivos de estudiar no es releer muchas veces el texto, ni hacer cuadros sinópticos o mapas conceptuales, que también ayudan para estimular los diferentes sentidos y reforzar la memoria, sino es hacernos preguntas y contestarlas de acuerdo a lo estudiado, ¿sí? Eso de preguntarse uno mismo, en cada acción que va haciendo, preguntarse, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer hoy? Ayuda a ordenar nuestra vida y es un modo adecuado para movernos, ¿no? Ese diálogo interno que uno tiene, ¿no? Y en ese diálogo interno que uno tiene, es importante hacerse preguntas para ir. Y ahí uno también va aprendiendo a hacer preguntas, ¿no? Para ir más profundamente. Muchas inquietudes suelen estar relacionadas con nuestro futuro. Es importante para ello la condición de la que partimos. Si generamos las mejores condiciones, es más posible que ese futuro anhelado, es más posible ese futuro anhelado. Pero, ¿cómo modifico mi futuro si está condicionado por el pasado? Nuestro presente y futuro están condicionados por el pasado. Y es preciso conocer cómo tengo estructurado ese pasado en mi memoria. Porque si lo modifico, puedo cambiar mi situación actual y el futuro. Entonces, no es porque yo haya cometido, si bien hay un modo en que están encadenadas las acciones, ¿sí? Y que lo que voy haciendo tiene una consecuencia en el futuro. Si logro modificar en mi memoria, no me refiero al recuerdo de hacerme trampa, sino es del modo como veo eso, ¿sí? Depende de cómo veo una situación que estoy viviendo, si modifico ese modo de ver, ese pasado que tengo, puedo verlo y puedo modificar hacia el futuro de modo adecuado, ¿sí? Como ese chico, el chico que pegaba, ese padre que pegaba a su hijo, a sus hijos, que era un maltratador, si logra de algún modo ordenar en su cabeza esa vivencia que tuvo en el pasado y ver de modo positivo y se lanzó hacia más bien ayudar a otros a que no haya maltrato, habrá avanzado, ¿no? Sí, Oscar. Solo quería complementar y compartir aquí con este párrafo que acabas de leer, que al estudiar
la rueda de proceso, al estudiarla, es cuando a mí me quedó claro esto que estás mencionando en este párrafo. Crear las condiciones. Y entonces uno parte del primer momento para poder hacer cambios en el futuro. Y si buscamos ese futuro anhelado, tenemos que cambiar las condiciones. Pero al ver la rueda de proceso, uno se da cuenta cómo hemos visto el pasado de una forma y cómo podemos modificarlo. El pasado ya no cambia, pero sí puede cambiar la forma en la que lo vemos ahora. Y al hacerlo, estamos creando nuevas condiciones para poder alcanzar ese futuro anhelado. Quería compartirlo porque cuando estudiamos contigo la rueda de proceso, esto fue muy significativo para mí. Gracias, Solamente, perdón. gracias. No, no, nada que perdonar, más bien, muchas gracias. Gracias, Vasco. Complementa muy bien. Bueno, vamos. Bueno, las cartas te permiten encontrar respuestas a nuestras inquietudes. Somos los forjadores de nuestro destino y es ese futuro el que nos hace el llamado desde nuestras mejores aspiraciones. Para realizar el juego es indispensable realizarlo en un ambiente de absoluta serenidad, confianza y discreción. No es necesario ningún tipo de ritos previos. Muchas veces las lecturas de cartas están teñidas de ciertos ritos que al no tener significado para quien así lo hace, termina en la superstición y superchería. Si existiese alguna ceremonia que tiene algún significado para el consultante, así se va. Vamos a las recomendaciones. Este juego debe hacerse entre 2 o más personas, todas ellas bajo las condiciones de serenidad, confianza y discreción. La realización del juego sin acompañante puede llevar al solipsismo, al entrampamiento en los propios mecanismos recurrentes de sofismo o a una reafirmación de respuestas anticipadas. ¿Sí? Si uno se va a hacer la pregunta y ya tiene la respuesta antes del juego, no sé para qué la hacemos. Sí, sí, Carmen, ¿decir algo? No, solo decía que hacer eso es engañarnos nosotros mismos. Exactamente, así es, justamente, ¿no? O también uno se queda enredado en su propia forma, ¿no? La semana pasada no la preguntaba, pero si no tengo con quién, uno puede hacerlo, sí, pero tienes que tomar en cuenta que también puede uno caer en eso, o sea, lo puede hacer, de hecho yo también lo he hecho muchas veces, estoy cuando estaba viajando, por ejemplo, estoy solo y he cogido, he sacado una carta a ver qué me dice la carta y te ayuda, ¿no? Pero para hacer una lectura más profunda sí es necesario y es importante que haya alguien más, ¿no? ¿Sí? Bueno. El lanzamiento de las cartas, la lectura e interpretación la realiza el consultante. El acompañante sirve de guía para formular preguntas que ayuden al consultante a precisar las respuestas. Por lo tanto, en ningún caso interpreta la respuesta, a menos que las preguntas sean conjuntas. Si por conocimiento o por intuición el acompañante cree conocer la respuesta, deberá hacer preguntas para que el consultante descubra las respuestas. Bueno, hasta aquí hemos hecho generalmente trabajos con preguntas conjuntas. Ahora vamos a hacer ejercicios, por un lado, tanto de preguntas conjuntas, donde todos interpretamos, y también vamos a hacer el hecho de que alguien saca una pregunta, una carta, y las demás, lo que vamos a ir haciendo es haciéndole preguntas, aunque uno intuya cuál es la respuesta, no interpretar la carta. Se comprende, ¿no? Sino más bien ayudar a que quien consulte encuentre sus propias respuestas. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a hacer preguntas conjuntas y preguntas también individuales. Por ahora, el día de hoy vamos a hacer una pregunta conjunta, pero cuando hagamos las próximas prácticas vamos a hacerlo así, ¿no? Para poder ir adiestrándonos tanto en el tema de interpretación de cada uno de sus propias cartas,
como de un tema de una lectura conjunta, que es interesante, son muy interesantes las lecturas conjuntas. Y las interpretaciones conjuntas son geniales, ¿no? Sí. Bueno. Actitud. Alguna vez pensé, la poesía es aquel pequeño espacio en la intimidad que permite expresar lo que se siente, decir lo que se piensa y hacer lo que se quiere. Por lo tanto, la poesía surge de ese lugar recóndito donde se cultiva la coherencia, donde florece el pensamiento, dan fruto los sentimientos y terminan por alimentar el alma. Por ello, cuando hablamos de poética menor, la actitud apropiada es la que acompaña a los poemas. Intuitivamente vamos encontrando respuestas a nuestras inquietudes. Si racionalizamos en un inicio, difícilmente encontraremos relaciones por vía asociativa, ya que trabajamos con símbolos y alegorías. ¿Sí? Entonces, primero hay que dejar soltar un poco las cadenas asociativas. No importa si uno se le vaya un poco el carrete, ¿no? Dejamos. Luego vamos ordenando eso, ¿no? Sí. Como en el caso de, como en la catarsis, por ejemplo, ¿no? Esa catarsis que uno necesita a veces soltar lo que siente y expresarlo, dejamos que fluyan las imágenes, de igual modo, ¿no? Con total libertad, ¿sí? Y aquí en estos ámbitos tratemos de no es que tratemos, sino que no juzguemos las interpretaciones o las imágenes que vayan surgiendo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y con eso tiene que ver con la pulcritud, ¿no? O sea, muy pulcros, tomando en cuenta esas recomendaciones acerca de que decíamos que debe ser de serenidad, confianza y discreción, ¿no? ¿Sí? Es recomendable que se lo haga bajando el nivel atencional. Si es factible, bajar la intensidad luminosa es mejor, sin ruidos físicos ni mentales que impidan el normal desenvolvimiento. Esta es una recomendación, pero no significa que si no hay esas condiciones, no se la pueda hacer. Todo depende de la necesidad y la situación del consultante. Lo que sí es indispensable, como se dijo en un inicio, debe hacerse en un ambiente de absoluta serenidad, confianza y discreción. ¿Sí? Bueno, ya vimos la primera parte de la pregunta, ¿no? Entonces vamos a hacer el juego. Vamos a tratar de buscar una pregunta, ¿sí? Fijar nuestro punto de interés y vamos a separar los arcanos y hacer, ¿no? Vamos a hacer la lectura por medio de la cruz, ¿no? Vamos a hacer con la lectura de cruz simple, ¿no? A ver, vamos. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí para hacerlo. ¿Alguien tiene una pregunta? Solo una nomás. No tantas, no tantas. No tengan miedo. Yo tengo una, pero A ver, no ven, sé. dale, dale. Sí, es así. ¿Es posible cambiar la forma mental en algunos momentos? No está estoy mal planteada, muy general. A ver, ¿esa pregunta era para hacer las cartas o me estás preguntando acerca? O sea, a ver, la forma mental no podemos decir, bueno, voy a cambiar ahora por este momento mi forma mental. No, eso no Ok, es, entiendo. sí, eso no es posible. Si es que esa es la pregunta, ¿no? La forma mental es el modo como estructuramos el mundo, ¿sí? Es como la base
general que tenemos, lo que nos hace a cada uno como lo conocemos, ¿no? O sea, sí, esa es la forma mental. Es como la estructura básica que tenemos todos los que estamos acá, que también se va Sí, modificando, pero eso no lo es, comprendo. ya. Sí, sí. Bueno, no, mejor no me animo. Es que no. Dale nomás, no, no tengas. Estaba buena la pregunta. A ver, entonces no entendí bien, entonces no lo entendí, a ver, dale. Que Yo ella diría, preguntó, eso sí se sí puede modificar. Pero bueno, Ah, Sí, por lo menos en algunos momentos, cuando tenemos más lucidez, a ¿verdad? ver, yo diría más bien a nivel general de humanidad. Ajá, Vamos a poder, sí. eh, sí, sí, sí. La respuesta Gracias. es sí, yo le creo, sí, lo dijo que sí, que va a pasar. claro, tenemos, Gracias. Le o sea, entendí. claro, ya entendí. Si se puede cambiarla, desde luego. O sea, hay que entender que la forma mental sí no es fijo, no es una forma mental fija. Lo que sí no podemos, la forma mental no es que se cambia de hoy a mañana o sí se entiende, o sea, no es que por las circunstancias no está relacionado con nuestro estado de ánimo, ¿sí? Es algo como decir, todos vamos cambiando, ¿no es cierto? Todos nos conocemos, tenemos nuestra personalidad, pero nuestra personalidad no va a cambiar por una situación. Hay actos o situaciones que pueden cambiar la personalidad y también podrían cambiar situaciones accidentales que cambian totalmente cuando ya se convierte en otra persona. Digamos que la forma mental también está relacionado con el núcleo de ensueños, ¿sí? Está relacionado con el nudo biográfico, está relacionado con todos los elementos. Me refiero a la forma mental individual, ¿no? ¿Sí? De cada Excelente. uno. Ahora, Yo lo como veo especie humana, también ajá, como necesitamos, especie. y necesitamos dar un salto cualitativo, y ese salto cualitativo es un cambio de la forma mental, Sí, sí. ¿sí? Por ejemplo, si pudiéramos tener una visión procesal como Ajá, humanidad, ajá. sería, Sí. Es que, por ejemplo, como Oscar y vos, que yo lo veo muy claro, que yo no hice esa disciplina, yo hice energética, pero en la disciplina mental es tan claro, ¿verdad? Cuando se rompe eso, es porque, y sí lo pone el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que puede ir hasta contra su propio instinto de vida, ¿verdad? claro, A ese es mí, un rompimiento de la que forma mental. hay un rompimiento Lógicamente, ahí hay un brutal. rompimiento, claro. Entonces, en ejemplos más, digamos, cuando yo veo a un Nelson Mandela que sale después de 27 años de estar en una cárcel y dice, aquí dejo yo cualquier odio, porque eso no me va a servir a mí para ayudar a Sudáfrica. Yo veo un rompimiento de algo muy mecánico, ¿verdad? Veo Claro, claro, claro. algo muy hermoso Sí, sí, se sí, pudiera sí, ver en todos efectivamente. nosotros. Sí, 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 sí. O lo que dice así, lo que cuando nosotros la violencia nos produzca hasta Asco. visceralmente un rechazo, ¿verdad? Ahí se puede decir que ya nosotros no queremos la violencia, porque nos produce ya, y si lo lográramos para toda la humanidad, todos, ¿verdad? Esa era como en ese sentido mi pregunta, en forma general. Eh, Bueno, es la esperanza, como dicen Sí, ahorita, sí, ¿verdad? está muy buena, está muy buena. Está bien, ¿no? Sí, Oscar. Sí, quería comentar, y tal vez es como lo hice la reunión pasada, con la pregunta que acaba de hacer Vicky, que fue muy buena, pero al mismo tiempo está generando la respuesta. O sea, en la Sí, pregunta ya está la respuesta. sí, Entonces, me remito a lo que acabas de leer del texto, en donde hay que bajar el nivel de luz, hay que bajar el nivel atencional, para que salga una respuesta así como que de lo más profundo, ¿no? Yo también me quedé pensando qué pregunta hacer, pero estoy en un nivel tan atencional ahorita con la reunión que no se me genera una respuesta que no tenga ya en sí la misma, una pregunta que tenga la misma respuesta. O sea, ¿sí me explicó? Entonces,
me cuesta trabajo. Si bajara yo el nivel atencional, si bajara la luz, si me pusiera en una condición diferente, tal vez me surja. No, lo que quiero resaltar es lo que comentas en el texto. Qué difícil es hacer la respuesta y ponerse en la condición de hacer la pregunta, ¿no? De hacer la pregunta adecuada. Nada más quería resaltarlo para que no se me olvide ahora que me pongo a hacer el ejercicio. Nada más, gracias. La pregunta de Vicky es buena, pero como tú dices, Marcelo tiene un poco explícita la respuesta. Entonces tal vez podríamos cambiarle y que no sea podemos cambiar, sino de qué manera podemos cambiar, buscando más bien una guía y no optar por la respuesta que ya nos viene. ¿O cómo? O cómo. Claro. Que Bueno, bueno, al final es la saber verdad O que complementando lo que dicen, yo creo que lo que estamos haciendo aquí todos nosotros es, en el fondo, cuando trabajamos las tesis, es cambiar, liberarnos. Y entonces se me ocurre con la pregunta, ¿estamos haciendo lo adecuado para cambiar esa forma mental? ¿O para qué queremos cambiar la forma mental? Porque la que tenemos es muy sufriente, por lo menos la mía. Claro. Sí, Marina. Ah, tenía el micrófono abierto, perdón, acá hay ruidos. No ha habido ningún problema. dale, ¿Pero querías hacer Marina. alguna pregunta? Porque levantaste la mano. No, me uno a lo que, o sea, pienso muy parecido, es como que Carmen me leyó así. Y me acuerdo de una palabra que usa siempre Anita, que es emplazamientos. ¿Cuál sería el emplazamiento para llegar a un cambio de estructura mental? Ahora yo pregunto, ¿la perspectiva sería la del astronauta o sería la del labrador? Creo que Nora está levantando la manita Sí, también. sí, Nora. Pero no es para responder, ¿eh? Lo que pasa es que para mí dijo Oscar algo que me cayó a la teja. Me quedé muy sorprendida con lo que dijo sobre el estado atencional que tenemos, ¿no? Y qué difícil es bajar a un estado así de semisueño en esta situación. Y lo que me di cuenta, por primera vez que lo estuve sintiendo en otras reuniones, es que cuando uno está en el Zoom, en el Internet, tiene como un foco de luz ahí adelante, ¿no? Está prestando atención y cuando uno está en una pieza normal con gente, pasa un pajarito volando, que es tu copresencia, o de pronto el perro sale, cualquier cosa. Entonces, hay como un montón como que la cabeza no está tan enfocada como ahora, y es muy de vigilia. Estamos bastante vigílicos. Yo me siento que tengo que prestar atención, porque si no me pierdo cosas. Creo que Norita ya dio la respuesta. No, pero no es la respuesta a la pregunta, sino que de pronto me hace pensar en un montón de trabajos de Zoom que valdría la pena revisarlos de cómo hacerlo, ¿no? Sobre todo de nivelación. Hermosa. Porque es que realmente si lo ves estamos prestando atención y por eso uno se cansa más en la pantalla que si está en una pieza tomando café, en un bar, que uno se puede quedar charlando 3 horas. Y acá uno está así, ¿no? Y por eso lo que dijo Oscar, dije, pero tiene razón. Pero no es la respuesta a tu pregunta, que era una pregunta súper profunda, así que volvamos para atrás. Pero yo creo que esto pasa también en este momento que es como un poco teórico. El momento que ya hay la tirada, es como que fluimos. Ya Dale, no estamos con esa tensión y fluimos. Así que vas a dale. ver cómo cambia el momento de la tirada. Sí, lo hacemos, total.
¿Y cómo seguimos con lo que dice Marina? ¿Marina? Leona, ¿cómo te llamas, corazón? Que sí, Acá estoy, sí, Marina, sí. Marina, sí, a tu pregunta. ¿La podrías repetir? ¿Mi pregunta del encuentro anterior? No. Lo que dijiste ahora sobre el emplazamiento y con respecto a la Ajá. pregunta de Ah, la que... perdón. Justo me distraje hablando con mi hijo. Sí, ¿cuál sería el emplazamiento para lograr un Ah, cambio de estructura mental? Algo así creo que había dicho. Que es la palabra que suele utilizar mucho Anita Ferreira. Sí, que ya Ella llegó. Hola, Ani. Hola, ¿está? hacía falta. sí, ¿qué Sí, Ahí tal? sí. está. Hola, acabo de entrar para que me nombren. Bueno, ahí está. Mira, Hola, mira lo Anita. que... Me podrían haber nombrado antes, que no lograba entrar. Consentida, Eh, consentida. Bueno, pero te Genial. olvidan las orejas, ¿no? Bueno, ahí está. Anita puede reformular mejor lo que yo estoy Pero queriendo no tiene el decir. contexto, no tiene el contexto, ¿no? Si supiera de qué Claro. están Claro, hablando, sí. claro. Anita, vos utilizás siempre la palabra emplazamiento. Sí, pero es muy ¿Qué? amplio. Claro. Bueno, ahí está. No, pero está bien, como decías, Marina. A ver, ¿Está bien, Marce? sí, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo posicionarse? Puede ser un sinónimo. Exacto. Ahí está. Sería lo que yo quiero decir es qué hacer o cómo tenemos que actuar o qué tenemos que tener Claro, en cuenta. está Sí, bien claro, es el muy emplazamiento, se amplio. entiende. Sí, Ok. sí, está bien lo del emplazamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el emplazamiento? Ahora tenemos que decidir bien cuál es la perspectiva que tomamos para lograr, o que sea posible, lograr un cambio de estructura mental. Qué Que, preguntita. eh, es Vicky, ¿eh? Si quieren, yo les digo sinceramente, porque yo creo que tengo que ser sincera con ustedes. Bueno, trabajo con mi verdad interna y con ustedes también, porque son mis hermanas y mis hermanos. Yo lo que quiero realmente en el fondo es cómo poder uno influir para detener un proceso violento de guerra o así, estoy muy influida por lo que está pasando, la verdad. Entonces, ¿cómo podría, si yo fuera negociadora o tuviera acceso a eso, cómo podríamos influir en cambiar esa forma mental tan violenta en procesos tan sufrientes para las personas? Eso realmente es lo que yo, como el interés mío, sinceramente. Ahora, hurgando más en mí misma cuando me atreví a lanzar la pregunta, porque Marcelo decía que hay que mandarse, si no lo logramos, ¿verdad? Claro, Pero eso es, eso es, sinceramente. Tal vez ustedes me pueden ayudar a clarificarme o a clarificar la pregunta o la modificamos, ¿no? No hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. está bien, está bien. Por ahí creo que va. A ver, pues tendría que ¿Te ver puedo, con, tendría puedo que ver, pedir sí, una sí. síntesis en 3 palabras para ponerme en situación de lo que están haciendo? Ahora vamos a hacer una tirada en cruz, ¿sí? Una tirada en cruz simple de las cartas. Pues estamos viendo la pregunta. Y Vicky lanzó la pregunta con respecto a la forma mental y, y ahora explicitando un poco mejor frente a la situación de violencia que estamos viviendo, ¿no?
Y por ahí Marina decía, hablaba del emplazamiento, me parece interesante. Em, Porque también creo que es importante ver desde nosotros cuál sería nuestro emplazamiento frente a la situación que estamos viviendo, ¿no? Y a nuestra forma mental o algo así. ¿Qué dicen? A mí me Sí, tal gusta. vez es mejor hacer la pregunta respecto a nosotros más que a nivel general. A nivel mundial, Ujú. ¿no? ¿Y la respuesta no es individual? La respuesta que nos va a dar las cartas no Sí. no es individual. En este caso no sería individual, sería nosotros como grupo. Ya. O no sé si estoy equivocada en eso, Marcelo. O sea, depende cómo se lo... Pero creo que lo vamos a hacer en grupo, me parece, ¿no? Para así. Pero no sería mejor a nivel más mundial, más como más, Sí, se sí, podría, pero claro, como el emplazamiento de cada uno o que debemos tomar, como, ¿sí? claro. Ujú. Bueno, Sí, yo entonces, creo que lo que dijo Marina es Y no- es nosotros muy ya estamos importante. en camino, sería el Es muy, mundial. sí. Y lo que dijo también, que dijo Marina, que en todo caso es muy sufriente. O sea, yo pienso que, bueno, pero ella no sabe que estábamos escuchando, pero que la forma mental así, cuando pensás solo linealmente y no logras escapar a ese solipsismo, es muy sufriente. Entonces, sí, ese es un elemento importante a considerar. bueno, entonces, a ver, ¿cómo le formulamos? A ver, ¿quién me puede estructurar un poquito mejor la pregunta? A ver, o sintetizar. Claro, a nivel mundial, porque entonces nosotros tendríamos una forma de cómo hacer para ayudar a los otros. Pues nosotros ya estamos en el camino. A mí lo que me sale es una conversación que yo no la oí personalmente, pero me la contaron en Argentina, que alguien le preguntó a Silo, esto en los años, deben haber sido los 70 en algún momento, pero no lo sé, no me acuerdo, que alguien le había preguntado a Silo, ¿y qué pasa si ahora no nos sale nada? ¿Qué pasa si el movimiento falla totalmente? Que después en el 2010 sale el tema ese, ¿no? El fracaso. ¿Y qué pasa si nosotros no funcionamos? ¿Qué pasa entonces? Si nada sale bien. Y parece que la respuesta que a mí me contaron, o sea, ojo, que es de oídas, es que sí lo había dicho, aunque en este momento todo salga mal, el ser humano nuevo va a aparecer algo así como que en el año 3000, que no importa que aunque fallase absolutamente todo, en el año, como en el año 3000, iba a aparecer de todas maneras. Pero, pero claro, esa respuesta a mí me abre más preguntas, ¿no? ¿Cómo? ¿Y aparecería de golpe o serían mutaciones que se van? Para mí siempre hay como una mutación acompañando a un cambio mental, ¿no? En el bebé, en el feto, qué sé yo, los nenitos nacerían con una forma más amplia, no lo sé, pero eso es lo que yo oí, eso es de Sí, oída. está muy bueno lo tuyo, ¿viste? Pero nosotros retrocedimos para atrás y hoy tenemos un nuevo presidente en Argentina. Ay, Por eso sí, por eso Milei, la pregunta, ¿viste? ya. No, pero para mí no es que fuimos para atrás. Yo creo que es como el cono de la sombra de la espiral, que parece que la espiral, parece que estamos bajando, pero la espiral
está en el cono de sombra, donde se destruyen creencias y cosas, y aparece un señor tan horroroso como ese, ¿no? Pero que después va a subir, porque es como un paso medio destructivo, paso oscuro, debe ser una cosa así. Qué alivio son tus palabras. ¡Qué alivio! Me parece que para construir algo interesante hay que primero conocer bien el fracaso, ¿no? Todavía parece que no hemos tocado fondo para la construcción más interesante. Por ahí, visto eso del cono de sombra, ¿no? Tiene que ser un poquito más ruidoso el fracaso a lo mejor para resurgir. Y está bien ruidoso este tipo. Por Dios. Claro. Creo ¿Hicieron la que pregunta? Porque yo me fui de nuevo, porque el internet no me está acompañando. no, seguimos con la pregunta, pero que estamos tratando de formularla. Está. ¿Por qué Sí. no buscar algo simple para una primera experiencia? Sí, eso sí iba a decir, que sentámonos en total libertad de cambiarla, ¿no? Fue algo así que a mí me surgió, pero lo importante es algo que nos ayude en este proceso que estamos. Claro. Lo importante es la práctica, me parece ahora. Disculpe. Creo que las cartas van a decir algo, no es tan difícil tampoco la pregunta. Sí. Pero a ver, sinteticémoslo entonces, ¿cómo sería? Sí. A mí me gusta como la estructuró Marina, que dice, estamos haciendo lo correcto para cambiar la forma mental o algo así. Como así, lo digo ahí. Pero Marina decía, ¿cómo era lo que decías, Marina? ¿Cuál debería Emplazamiento. ser el emplazamiento? ¿Así decías, Marina? Claro, claro. Ojo, porque también nosotros estamos pensando en decir cómo cambiar algo que no sabemos cómo está, porque si hablamos de un colectivo, también podríamos empezar por decir cuál es la forma mental que estamos teniendo. Eh, o cómo es la forma mental que estamos teniendo para luego hacer una segunda pregunta, qué hacer como para buscar ese cambio. Porque nosotros conocemos cuál es la forma mental yo creo que ni siquiera conocemos la propia, la individual. Imaginémonos lo que es la grupal, ¿no? Es como un carro y todos estamos tirando para un lado diferente. Entonces, quizás tendremos que decir, bueno, ¿cuál es la forma mental que estamos teniendo? Después, ¿cuál es la que queremos tener y cómo hacer ese cambio? Se me ocurre, porque lo estoy escuchando y como que estoy procesando todo lo que se va diciendo. Y me parece interesante esas tres preguntas, porque serían como pasos metodológicos quizás. Pero me parece muy interesante la pregunta que hizo Vicky. Sí, está muy relacionada a la pregunta del encuentro anterior también, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Es como que Totalmente. estamos dándole vueltas para decir, bueno, a Sí. ver, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero ¿sabemos dónde Sí. estamos parados como Claro, porque esa forma colectivo? mental tiene que ver con la carta que salió la semana pasada, que era la La carta de vitalidad. vitalidad, ¿no? Sí, Exactamente. así. Sí, Marcelo. Bueno, hola a todos. Bueno, yo tengo muchas dudas, hay muchas cosas que no entiendo, pero tratando de entender un poco lo que ustedes están hablando,
con respecto a hacer la pregunta. Quizás también a lo mejor el asunto vaya si la humanidad está preparada para el cambio, para cambiar esa forma mental, si están las condiciones o si tenía como otra forma de hacer esa pregunta. Se me fue en estos momentos, pero más o menos por ahí va que si estamos como, si están las condiciones como para, o si es que la humanidad quiere cambiar. ¿Puedo? No sé si... Me encantó como una cuarta pregunta, me encantó. ¿Puedo Sí, sugerir Ana, algo? vale. Claro, sí, sí. Me parece que si miramos la situación actual con respecto a los principios, no es el momento oportuno. No hay forma en este momento. O sea, es el momento de retroceder. Entonces, yo preguntaría cómo sostener el conocimiento de la escuela para estar en buenas condiciones cuando sea el momento oportuno, o para emplazarse bien cuando sea el momento. No me parece que este sea el momento. Es una gran fuerza lo que está pasando a nivel mundial. Sí, es verdad eso. El Bueno, momento de retroceder y fortalecerse para estar preparados cuando sea el momento oportuno. hoy ha sido tan complicado hacer la pregunta. Hemos estado casi media hora en el tema. Que está bien, digamos, porque hay que darle un poco de vueltas, pero y ya está, ya son casi las 12, ya creo que no vamos a Sí, alcanzar a hacer la pregunta por hoy. Pero creo que estuvo bueno también que le estemos dando vueltas, ¿no? Al asunto. sí, tal vez nos podemos dejar como tarea, ¿verdad? Configuro que otros también hagan una O ver pregunta. si nos reunimos un día entre semana, no sé. Estaría buenísimo. Hacer una práctica entre semana. Solo que para hacer una práctica entre semana tendría que ser, digamos, temprano acá en América para que pueda participar también. ¿Sí? Nora o... Sí, o yo pienso que tal vez que en la semana la traigamos más estructurada, esa pregunta u otra, para Ah, no... también puede ser. Un Sí, tema. Para la siguiente semana, el día domingo acá tenemos la estacional. Entonces va a ser en el ah, parque, ¿no? Entonces quería preguntarle si, para no perder el ritmo, ver si lo podemos hacer el día sábado. ¿Sí? ¿Qué dicen a la misma hora? ¿Sí? A mí me va, pero no sé los demás. A mí sí. ¿Sí? sí. ¿Qué dicen? Y armémosle bien, veamos, pensémosle mejor. Ahí en los chats conversemos acerca del tema, ¿sí? Y ver Es cómo se el va sábado estructurando la pregunta. 16. ¿Van a hacer Sí, la estacional el 17? vamos a hacer el domingo 17 acá. Mm. Ajá. Yo tengo la del León al lado, sábado, la reunión. Ya. Pero esa otra hora, Leonardo. Es a las 9 hasta la 1. Claro, es tempranito la de Leonardo. Claro, Esta pero se puede hacer a esta hora, la tardecita. a las 13 horas, después de las 13 o a las 13. Sí, sí. Ah, está bien. Así uno A las alcanza. 9 de Costa Rica. Sería. ¿Qué horas son las 9 de Costa Rica? Ay, Este, sí, si, te lo digo si la yo. hacemos como este mismo horario, Ah, para hacer a México, esta hora, o sea, a esta hora que sería eh, las las 4 de la 9, tarde de Europa sería. 4 horas. 9 sería para Oscar y yo, ¿Qué que hora estamos sería en en Argentina? 12. No. Las 12 del mediodía en Argentina. Se Las puede 12. hacer un poquito más tarde, entonces, Sí, una sí, hora después. sí, podría ser. Yo no O tengo podría ser como a problema, ¿eh? esta hora. A esta Sí, hora que está estamos ahora, bueno. pero Como a la las próxima. 5 o 6 de la tarde.
¿sí? Y Ahí quiero está. decir qué confusión estoy poniendo aquí. O sea, ahora van a ser las 2 de la tarde en Argentina, ¿no? No sé, a ver. Sí, Sí. señor. A las 12 comenzamos la reunión y ahora van a ser las 2 de la tarde. Podría ser a esta hora si es que hay dificultad para más temprano. ¿Lo hacemos a esta hora? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien para todos? Sería bueno que puedan participar. ¿Qué día va a ser? ¿El El sábado? próximo sábado. No va El a próximo ser los sábado. sábados. Solo el próximo sábado, porque el domingo no vamos a tener. Y no, Bien. no puede ser viernes. O el viernes no, por favor, que hay tantas reuniones ya el viernes. Please. Bueno, Es por única dejamos. vez. Es por única Sí, vez. sí. Para que lo tengan en cuenta. Los que dicen que no. Y el domingo 24